Conoce la historia de valor y coraje de Jerónimo, un joven que en una época de oscuridad encontró la luz y arriesgó su vida por la verdad del Evangelio. Transpórtate en este vertiginoso viaje en un tiempo en donde tener una Biblia en español era penado por la muerte. Descarga una muestra gratis en www.lifeway.com. Por la gracia de Dios, tenemos muchas traducciones y versiones de la Biblia en nuestro idioma. Sin embargo, esto muchas veces genera preguntas e inquietudes en el pueblo cristiano. Bueno, en realidad, ¿por qué tenemos tantas versiones? ¿No debería ser una sola? ¿Por qué algunas pareciera que fueran tan diferentes unas de otras? ¿Cuál es la versión que yo debería leer? ¿Cuáles son los peligros ante los cuales deberíamos estar alerta en medio de tantas versiones disponibles? ¿Cómo leer diferentes versiones puede ser de un impacto personal en nuestras vidas? Así que de eso queremos tratar en este día. Textos fuera de contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de nuevo por aquí. Hola Josué, un gusto saludarte y un saludo también para toda nuestra audiencia que estamos seguros está en este lugar acompañándonos. Sí, hoy estamos muy contentos de tener nuevamente un invitado especial. Hoy nos está acompañando el pastor Jonathan Boyd. Bienvenido Jonathan, ¿cómo estás? Gracias Josué, gracias Pepe. Sí, es un placer estar con ustedes hoy. Estoy muy bien, gracias al Señor. Hermano, tengo el gozo de poder conocerte en persona y ver cómo sirves a la iglesia como misionero en Colombia. También has colaborado con varios escritos para Coalición por el Evangelio sobre cómo entender mejor la Biblia, entendiendo los idiomas bíblicos y la variedad de versiones que tenemos en español. Pero para los hermanos que no te conocen, ¿puedes por favor hablarnos un poco más sobre ti y sobre tu ministerio? Sí, claro, hermano. Bueno, por la gracia de Dios, estoy casado, tengo 4 hijos. Llevamos desde el 2006 aquí en Colombia. Hemos estado en Bogotá, en Santa Marta, en la costa colombiana. Y pues he servido en varias iglesias. Y también ahorita soy el director del programa aquí del Seminario Bautista de Colombia. Entonces, en eso creo que mi don es la enseñanza y me encanta enseñar, me encanta escribir. Ahorita estoy con un grupo de estudiantes aquí en el seminario y pues muy agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho. Bueno, Jonathan, yo quisiera ir un poco más atrás. Ya sabemos entonces que eres padre de multitudes, de 4 hijos, que estás trabajando y sirviendo en Colombia. Pero cuéntanos un poco acerca de ti, originalmente de dónde eres y cómo llegaste a los pies del Señor. Esa sería mi primera pregunta y luego haría otra más. Ok, listo hermano. Pues yo, gracias al Señor, crecí en un hogar cristiano en el norte de Estados Unidos, en Minnesota, el estado de Minnesota. Y allí asistí a una iglesia bautista desde una edad muy temprana y escuchaba el evangelio muchas veces. Mis papás me enseñaron. Y fue como niño que escuché una prédica sobre la cruz y el pastor explicó muy bien con detalles todo lo que Cristo sufrió en esa cruz. Y también explicó que cada uno tiene que recibirlo personalmente. Porque yo sabía que él había muerto por el mundo, digámoslo así. Pero fue en ese momento cuando entendí que él había muerto por mí específicamente. Y fue en esa noche que recibí al Señor. Mi papá me explicó más. Después de llegar a la casa, me explicó cómo conocer al Señor, que es un regalo, que somos pecadores, que es por fe en Él solamente. Y lo recibí como niño. Bueno, damos siempre gracias a Dios cuando desde el hogar nosotros oramos. Si somos cristianos, oramos por nuestros hijos para que lleguen pronto a los pies del Señor. Y nos gozamos con conocer tu historia. También sabemos que eres misionero en Colombia, un gran cambio del clima de Minnesota al clima de Colombia, imagino yo, pero también que te interesan mucho los idiomas bíblicos. ¿Cómo nace este interés personal por los idiomas bíblicos? Sí, pues estaba meditando un poco en eso y eso nació con el español, la verdad. Que en el colegio estudié 3 años del español en el bachillerato y fue ahí cuando nació ese interés en los idiomas.
porque me fascinaba realmente, pues como las conjugaciones de los verbos, la forma de decir las cosas de manera diferente, como la pasión del idioma, todo eso. Entonces, creo que fue ahí cuando nació ese interés realmente. Ahora, después fui al seminario, la Universidad Bíblica, y ahí ofrecían un curso de griego. Entonces, como me había gustado tanto el español, dije, no, ¿por qué no estudiar también el griego? Y pasó igual, que me fascinaba ese alfabeto diferente, profundizar más en la escritura. Entonces, realmente empezó ahí en la universidad y después en el seminario hice una maestría ahí y estudié los 3 años, como 5 años de griego en todo total y 2 años de hebreo. Y ahí fue en donde nació ese deseo de aprenderlos. Yo tengo una pregunta adicional con respecto a ti. Las personas que les gustan los idiomas son personas que tienen oído musical. ¿Tú tienes oído musical? ¿Tocas algún instrumento? Sí, yo toco, pero no tan bien. Mi esposa es mejor como música, la verdad. Pero sí me gusta cantar y toco la guitarra un poco, sí. Siempre he escuchado que las personas que se interesan en los idiomas le interesan también los sonidos, como tú dijiste, la forma en que se dicen las cosas, y eso es muy musical, ¿no? Sí. Porque los que no tenemos dedos para el piano, no nos interesamos tanto en los idiomas porque nos cuesta muchísimo. Sin embargo, las personas que tienen ciertas habilidades, que el Señor los ha dotado con ciertas capacidades musicales de oído, los idiomas se les vuelven atractivos. Entonces, te agradezco por darnos este breve análisis de tu persona y también de tu interés por los idiomas. Ahora entramos de lleno a las preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué tenemos tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué no nos quedamos con una sola versión y decimos, señores, esta es la versión oficial de la Biblia en nuestro idioma? ¿Por qué es que finalmente tenemos tantas versiones? Sí, es una muy buena pregunta y pues por un lado los idiomas siempre están cambiando. Entonces, por ejemplo, hay una evolución en el uso de las palabras. Por ejemplo, si te pones a leer El Quijote, notarás cambios muy grandes porque ese idioma ya nos cuesta bastante entenderlo, ¿cierto? Entonces, por un lado eso, el cambio del idioma es necesario hacer traducciones nuevas. También, cuando miramos las versiones que tenemos, hay pues diferencias en los textos usados, porque hay diferentes formas de ver la crítica textual, que es una disciplina que quizás podemos hablar después, pero básicamente cómo escogemos las lecturas de los textos, como tenemos tantos manuscritos, entonces al mirar esos manuscritos hay diferencias entre ellos. Y la disciplina de la crítica textual busca establecer o recuperar el texto original. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miramos los manuscritos que hay, miramos las variantes en cada sección o cada versículo, y ahí tenemos que escoger cuál es el texto original. Ahora, eso suena para una persona que no conoce, suena espantoso, ¿verdad? Pero realmente es una disciplina que se usa en cualquier área de la historia con textos antiguos, porque como fueron copiados los manuscritos a mano, siempre hay diferencias. Y entonces un ejemplo que uso es, si yo paso una carta a mi clase y les digo a todos que copien esa carta, seguramente habrá diferencias entre las copias. Pero al comparar las copias, podemos llegar al texto original al ver, este estudiante se equivocó acá y podemos ver por qué lo hizo. Entonces, realmente, la gente quizás teme esto, pero es una disciplina muy importante y yo diría muy útil y algo que, digamos, en el Islam, ellos dicen que el Corán no tiene ninguna variante textual. Pero es porque en algún momento de su historia quemaron los manuscritos para unificar todo en un solo manuscrito. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es mejor? Para mí es mucho mejor tener mucha evidencia en los manuscritos y de ellos poder mirar, ¿de dónde viene esa lectura? Y en cada caso podemos determinar. Ahora, hay un porcentaje muy alto de confianza en cada variante
Y cuando hay una pregunta es normalmente entre dos lecturas y por decir algo, de pronto tenemos una pregunta si es Cristo Jesús o Jesucristo. Y la mayoría de las variantes son de esa índole, no muy importantes en cuanto a nada. La doctrina no cambia por ese tema. ¿Ok? Por un lado eso. Por otro lado, la filosofía de traducción también es diferente. Entre las diferentes filosofías, por un lado tenemos la equivalencia formal y por el otro lado la equivalencia funcional. En la equivalencia formal, esa filosofía busca cómo traducir de una forma para que se ciña a la estructura formal del texto original. Entonces, normalmente llamamos a esas versiones más, entre comillas, literales, ahí porque están tratando de plasmar más palabra por palabra o captar más la gramática de la estructura original. Si hay, por ejemplo, un mandato, bueno, aquí va un mandato en español, etc. Por el otro lado, la equivalencia funcional busca plasmar el significado en el original español con una forma más fácil de entender para la audiencia actual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay más interés en la función de las palabras. Estaba hablando hoy con mi clase sobre la pragmática. Digamos que hay cosas en la palabra que literalmente Jesús dice algo, pero con esas palabras Él quiere decir algo diferente. Me explico. Si mi esposa me dice en Santa Marta, amor, está haciendo mucho calor. Ella está en el sofá, yo estoy cerca del control remoto del aire. Ella me dice eso y literalmente dice algo, pero pragmáticamente me dice, prende el aire. Sí, y los que somos esposos sabemos que ahí están la mayoría de los problemas, ¿cierto? Cuando no captamos eso. Pero es todo eso para decir que en la equivalencia funcional, esa filosofía toma más en cuenta esa esfera pragmática, ¿cierto? Y un ejemplo que miré hoy con mis estudiantes fue cuando Jesús encuentra a sus discípulos dormidos ahí en Getsemaní y literalmente les dice, dormid y descansad. Eso es lo que la Reina Valera traduce. Pero ¿qué quiso decir Jesús? ¿Realmente quiso que durmieran más? No, Él está diciendo, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Cierto? Entonces las versiones con una equivalencia funcional van a tratar de captar más esa función de esas palabras, porque son palabras hasta un poco irónicas, ¿cierto? Qué fascinante este mundo de las traducciones con equivalencia formal y funcional. Y tengo algunas preguntas sobre eso, pero primero quisiera añadir esta pregunta en español. ¿Cuáles dirías que son algunas traducciones de equivalencia formal y cuáles serían unas de equivalencia funcional? Porque para las personas que están oyendo este tema pueden tener esa duda, ¿no? Por ejemplo, mi Reina Valera es una traducción formal o funcional. Hay que decir de la NTV o de la TLA, la traducción lenguaje actual, por ejemplo. Sí, pues en eso cualquier traducción es una mezcla. Realmente, porque a veces decimos, no, esta es más equivalencia formal, pero siempre tenemos a veces que usar cosas más funcionales. Entonces es como mirar en esa gama. Por el lado de la equivalencia formal están, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Esas versiones, por ejemplo. Por el otro lado, más funcionales, más de la equivalencia funcional, sería, por ejemplo, la nueva versión internacional, la NTV, la otra versión que mencionaste. ¿Cuál era la del lenguaje actual? Sí, la traducción lenguaje actual, entiendo que algunas iglesias cristianas la usan. Busca ser bastante sencilla. Claro, ese sería más por el lado funcional. Ok, y pensando en esto. Sí. En cuanto a las distintas traducciones y versiones que gracias a Dios tenemos, ¿hay algún peligro en tener tantas versiones? ¿Qué es lo que deberíamos considerar a la hora de escoger una versión, ya sea para el estudio devocional o para preparar un sermón o para leer en un grupo pequeño? ¿Qué deberíamos considerar y cuáles son las
señales de alerta a la hora de escoger una versión? Sí, sí. Sí, yo pienso que un peligro podría ser pensar que como la traducción de X versículo es diferente, pensar que es simplemente algo de gustos. Pensar, no, yo voy a escoger citar este versículo porque me gusta como lo dice. Porque la pregunta debería ser, ok, ¿lo tradujo bien? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo he visto libros escritos en donde el autor usa 20 o 30 versiones de la Biblia y simplemente busca en cada versión lo que él quiere decir. No, esta versión lo dice como yo pienso que debería decirlo. Y creo que ese sería un peligro, hermano. También creo que, pues obviamente hay traducciones que no son tan fieles. Y en eso podemos ver, por ejemplo, cuando una sola persona hace una traducción, una versión, eso realmente no es tan confiable, porque en una traducción fiel normalmente trabaja un equipo, un comité de traducción con personas que pueden como trabajar juntas y mirar esta traducción y verificarla muy bien. Eso sería también un peligro, una versión de una sola persona. En cuanto a cuál usar, pues pienso que eso va a variar con el propósito. Yo siempre he dicho que las versiones tienen su uso. Entonces, con los niños yo recomendaría una traducción más funcional porque ellos van a poder entenderla mejor. Si yo estoy leyendo en mi devocional también podría ser un buen uso de una versión funcional, porque va a ser mejor para leer más texto y voy a entenderlo mejor más fácilmente. En cuanto a una traducción más formal, pensaría, por ejemplo, para preparar un sermón, yo recomiendo usar más una traducción más formal para así como bosquejar con la estructura del original un poco más por ese lado, ¿cierto? Pero nuevamente yo uso varias versiones y es siempre recomendable estar comparando entre las versiones porque cuando hay varias versiones que traducen de una forma y una sola traduce de otra, ahí para mí es una alerta o es una advertencia de tener mucho cuidado. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que realmente podemos dar muchas gracias a Dios por las versiones que tenemos en español, porque aunque pueden haber algunas diferencias entre las versiones, en general sabemos quiénes son las personas detrás, ¿no? Detrás de la Reina Valera están Sociedades Bíblicas, detrás de NBI está Bíblica, y ellos en su página web tienen los nombres de las personas que trabajan en este esfuerzo muy noble de traer la Biblia al español para que el pueblo de habla hispana pueda conocer la voz de Dios. Realmente es algo maravilloso y muchas gracias, Jonathan, por aclarar un poco estos términos que pueden generar mucha confusión y dudas en el pueblo cristiano. Yo recuerdo que crecí en una iglesia donde me decían que cierta traducción de la Biblia era una herejía, que la única Biblia oficial era la clásica que usaba la iglesia, y cuando estudié este tema y empecé a profundizar en las traducciones, realmente me di cuenta de que en estas conversaciones muchas veces hay prejuicios, y esos prejuicios se desmontan cuando uno entiende que hay diferentes formas de traducir algo de una manera que sea totalmente fiel y que busque la gloria de Dios. Entonces, gracias por la respuesta. Está muy útil. No, con mucho gusto, hermano. Creo que eso es muy importante porque estos temas o este tema específico no es para división. Realmente no es para división y me da mucha tristeza cuando veo hermanos divididos sobre versiones de la Biblia, porque como tú lo has dicho muy bien, los que hablamos dos idiomas sabemos que hay muchas formas de traducir y no es que una sea la más correcta, sino que con cada contexto hay un propósito y tenemos que pensar en ese propósito, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos una sección en nuestro podcast en donde nos encargamos, y tenemos que decirlo con toda franqueza, de poner en aprietos a nuestro invitado. Uh-oh. Pero en este caso yo no quiero ponerte en aprietos y quiero sí poner en aprietos a nuestros oyentes, porque yo quiero hacerte una pregunta sobre tu conocimiento de los idiomas y de las diferentes versiones. Yo quisiera preguntarte cuál es el consejo que tú le darías
a los pastores, a los maestros de escuela dominical, de academia bíblica, a los que preparan temas para los diferentes ministerios, cuando por ahí de la nada dicen, y esta palabra en griego significa, y te dan ocho significados, y de ahí escoge una que ya no se parece al significado literal. ¿Cómo, desde tu propia experiencia, esto es saludable? Muchas veces yo me topo con mis estudiantes o con pastores jóvenes, con ministros jóvenes, y yo a veces les advierto y les digo, mira, muchacho, eso de querer decir en griego dice, yo te pregunto, ¿cuánto griego sabes en primer lugar para que me digas la palabra en griego y si realmente todas las acepciones son las que se pueden usar para ponerlas en un determinado texto? ¿Cuál es tu recomendación para aquellos que les gusta buscar en los idiomas originales las respuestas originales para sus sermones? Sí, no, gracias hermano por la pregunta. Eso yo aconsejo a mis estudiantes y a todos a pues tratar de no hacer eso, porque como se dice, un poco de griego o un poco de hebreo es muy peligroso. Porque es como, por ejemplo, si tú te sabes 10 palabras en inglés y tratas de usarlas y no entiendes en qué contexto van, o obviamente va a ser un lío, ¿cierto? Igual con la palabra, yo creo que es más recomendable hacer esos estudios, está bien, pero yo recomiendo no hablar eso tanto del púlpito. Yo sé que rara vez toca hacerlo, rara vez podemos hacerlo, pero con mucho cuidado. Eso porque da la impresión de una superioridad del pastor, ¿cierto? También muchas veces vamos a mal entender lo que está diciendo el lexicón o el diccionario, porque para entender eso, pues realmente debemos estudiar a fondo esos idiomas para poder entenderlos. Ahora, yo creo que con más estudio uno entiende mejor la palabra de Dios, pero no tiene que hablar de eso específicamente, sino decir, hermanos, lo que yo hago, por ejemplo, es decir, hermanos, esta versión ha captado muy bien el significado del original. Y ahí he dicho algo, pero no tuve que pronunciar ninguna palabra en hebreo ni griego. Y también les he mostrado que ellos también lo pueden hacer al comparar con otras versiones y quizás leer unos comentarios para entender por qué tradujeron de esa forma y llegar a una propia conclusión. Dime, y cuando a veces escuchamos prédicas o clases que son de tipo concordancia, donde buscaron la palabra 100 veces, ¿no es cierto?, redención, y empiezan a sacarla de aquí, de allá, del antiguo, del nuevo, de las epístolas, de Hechos, de los evangelios. ¿Cuál es tu recomendación también con este tipo de enseñanza, tipo voy a buscar en la concordancia todas las palabras del tema y de ahí voy a armar mi sermón? Sí, eso, pues creo que la predicación expositiva, es decir, predicar porciones completas de la Biblia, es más recomendable. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo esas palabras en su contexto. Cuando yo impongo una palabra en español o incluso si saco la palabra en griego o hebreo, yo no voy a entender las acepciones, todos esos significados, porque voy a estar mirando solamente una palabra. Y es importante recordar que la teología no descansa en una sola palabra, sino que descansa en la enseñanza de la Escritura, descansa en lo que está diciendo un autor en un contexto dado. Ese contexto está en un libro de la Biblia, está en un párrafo, está en una sección de ese libro. Obviamente hay un contexto macro del Evangelio y de toda la palabra de Dios, pero cuando nos enfocamos en una sola palabra, es muy fácil torcer eso, porque para hacerlo correctamente, tendríamos que estudiar a fondo cada uno de esos pasajes para entender que están hablando del mismo concepto o la misma acepción de esa palabra, por ejemplo. También creo que es importante recordar que aunque hablaban, por ejemplo, Pablo y Santiago griego, Santiago puede usar una palabra de manera diferente que Pablo. El caso clásico es la justificación. Ellos usan la misma palabra, pero con un concepto un poco diferente, en un contexto diferente,
Entonces, si tratamos de usar esos pasajes para ver qué significa la justificación, quizás nos equivocamos, porque estamos mirando una palabra y no mirando la enseñanza completa de dicho autor. Muchas gracias por todo eso. Creo que es bastante relevante para un podcast llamado Textos fuera de contexto, porque muchos de los grandes errores que se cometen en la interpretación bíblica tienen que ver con sacar palabras aisladas de sus contextos. En ese sentido me gustó mucho lo que mencionaste hace un momento, ¿no? De que es bueno saber griego y hebreo, pero puede ser peligroso saber poco griego y hebreo y abusar demasiado de lo poquito que sabes, porque corres peligros en cuanto a la interpretación. Pero ya volviendo de nuevo a las versiones en español, habías hablado que comparar varias versiones nos puede ser de mucho provecho para nosotros. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo leer estas diferentes versiones y traducciones que tenemos en español nos ayuda a entender mejor la Biblia? ¿Y cómo nos ayuda no solamente a entenderla, sino también a atesorarla mejor? Sí, gracias por la pregunta, Josué. Pues en eso yo anoté aquí un par de versículos. A veces leer en una sola versión, bueno, cuando el hebreo o el griego o el arameo son difíciles, entonces una traducción tiene que escoger cómo interpretar esa parte, ¿cierto? Un ejemplo en el cual pensé, Habacuc 2:2, y Jehová me respondió, bueno, esto de la Reina Valera, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es una interpretación. También, para comparar con la nueva versión, dice, el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Entonces ahí esa parte de correr en hebreo es bastante complejo. Al leer otra versión nos abre quizás una nueva posibilidad para interpretar el texto. Obviamente tendríamos que estudiar para ver si es la mejor interpretación, pero por lo menos nos abre una posibilidad que no teníamos antes. ¿Ok? También cuando se trata de la crítica textual, ya mencioné un poco de esa disciplina, pero vemos que las diferencias nos pueden ayudar. Un ejemplo muy interesante es Isaías 53:11. En la Reina Valera dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y sigue el versículo. Pero en la nueva versión internacional dice, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Y cuando miramos, bueno, la diferencia ahí es debido a una diferencia en los textos. Los rollos del Mar Muerto tienen la palabra luz y por lo tanto la nueva versión ha usado esa variante, la cual también está en la Septuaginta, que es la traducción al griego del hebreo. Entonces eso nos abre, pues para mí es muy maravilloso pensar en eso porque es una profecía más clara de la resurrección de Cristo. Él verá la luz y quedará satisfecho. Y podría seguir con otros ejemplos. No sé si quieren escuchar más ejemplos, hermano. Bueno, puedes darnos uno más de estos que son tan esclarecedores. Ok. Otro ejemplo, y es una palabra muy pequeña en griego, la palabra i o ke o kai, dependiendo de su pronunciación, en Marcos 10:45. Es un versículo muy conocido. Es el versículo tal vez clave de Marcos, del Evangelio según Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en griego hay esa pequeña palabra que o kai al principio, y la Reina Valera no traduce esa palabra. Otras versiones, como la Biblia de las Américas, por ejemplo, añaden la palabra aún, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y ahí, al traducir esa palabra, nos ayuda a ver, wow, si aún el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir, ¿cuánto más nosotros debemos servir al Señor? Y ahí, al comparar las versiones, vamos a ver que eso nos ayuda a captar un poco más ese ejemplo tan claro de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.
Amén, amén. Muchas gracias, Jonathan. En verdad que creo que este episodio nos deja con deseos de seguir profundizando en este tema. Y para las personas que quieren conocer más sobre esto, los invitamos a buscar los artículos de Jonathan y los otros recursos que tenemos disponibles en Coalición por el Evangelio sobre cómo estudiar la Biblia, sobre cómo interpretarla. Tenemos cursos, tenemos ensayos, tenemos videos, podcasts, porque realmente cuanto uno más conoce la Biblia, uno más desea conocerla. Y realmente es un privilegio poder tener diferentes versiones en español. Y hace unos días estaba hablando con alguien que trabaja en proyectos de traducción de la Biblia para etnias en Sudamérica. Y hay etnias que no tienen ni siquiera capítulos de la Biblia traducidos todavía. Hay un trabajo que se está haciendo, y pensar que nosotros en español tenemos tanta variedad y tantos recursos y que podemos aprovecharlos para nuestro crecimiento y para profundizar en la verdad es un privilegio. Y damos muchas gracias, Jonathan, por cómo con tus palabras nos animas a aprovechar esto que Dios nos ha regalado por su gracia. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un gozo tenerte en este episodio especial. Definitivamente, Jonathan, estamos muy agradecidos por tu participación y déjame decirte que muchas de estas cosas siempre rondan las mentes de los cristianos, pero no se atreven a hacer las preguntas y a veces eso genera una cierta duda con las escrituras o la manera como nos aproximamos a ellas, cómo la leemos, cómo la interpretamos, y eso es vital. Absolutamente vital para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Así que agradecemos mucho por lo que nos has contado, y también quisiera hacer una brevísima reflexión personal en el sentido de que la lectura de la Escritura no es solo individual, sino que es un ejercicio comunitario, un ejercicio grupal. Interpretar las Escrituras no es solamente mi responsabilidad personal a solas con un ejemplar de la Biblia, sino que nos tenemos mutuamente. Te tenemos a ti para que nos traigas luz, tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros líderes, nos discipulamos mutuamente, de tal manera que justamente estas versiones no vienen a ser un problema, sino la gran riqueza que como pueblo de Dios tenemos para comprender el mensaje de Dios. Así que te agradecemos mucho por este tiempo que ha sido breve y que ojalá que lo podamos extender más adelante y aprovechar de tu sabiduría. Bueno, muchas gracias, hermanos. De verdad, ha sido un placer y estoy totalmente de acuerdo. Interpretar la Biblia es algo que hacemos con nuestra iglesia. Y por eso diría también es importante tener la versión que se usa en su iglesia para compartir con los demás, si es posible. Pero muchas gracias, Dios me los bendiga. Con esto nos estamos despidiendo y no queremos dejar de invitarlos para que se suscriban al podcast y estar atentos al próximo episodio el siguiente mes con un nuevo invitado que esperemos que sea igual que Jonathan en sabiduría.